Muy buenas noches, mi nombre es Yuri Valentina Guzmán y hoy les vamos a hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. Para empezar a hablar de esto es muy importante como tener una definición. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el aprendizaje de los niños. Se habla que los niños en las primeras edades aprenden por imitación de lo que ven en otros adultos y así ellos manifiestan como su comportamiento. Asimismo, se habla también que el cerebro está en constante aprendizaje y conocimientos nuevos. Por eso es muy importante conocer el cerebro y el desarrollo para poder identificar algunas consecuencias que se van presentando a lo largo de la vida humana. Es muy importante resaltar que algunos de estos daños o consecuencias se pueden solucionar por medio de una buena intervención. Aunque algunos pueden ser crónicos, también necesitan ser tratados y tener una intervención para poder vivir más tranquilos y tener menor daño a la hora pues como de enfrentarse a las consecuencias de este. También obviamente van a reducir los síntomas que pueden presentarse cuando este actúa. Bueno, para eso vamos a hablar de una categorización que son los trastornos específicos del aprendizaje. Este se caracteriza por un nivel escolar por debajo de lo esperado o lo normal. Esto depende de su edad y la etapa en la que se encuentra la persona, ya que hay una medición de su inteligencia y de las enseñanzas que haya adquirido como hasta el momento. Esto interfiere obviamente principalmente en la vida académica de los niños y en los distintos planes educativos en los que se encuentren. Estos tienen como unas divisiones. El primero es trastorno de lectura, que sería la dislexia. Esta se conoce como la incapacidad para reconocer las palabras. En esta presentan una lectura lenta y poca comprensión. El segundo es trastorno de la expresión escrita, que sería la disgrafia, y es el problema para redactar textos o palabras. Tenemos en tercer lugar el trastorno de cálculo, que es discalculia, y estos son los problemas en operaciones matemáticas y los problemas abstractos. Estos van como más ligados a la álgebra y a la geometría. También tenemos otro que es trastorno de la comunicación. Se da cuando no se lleva un patrón de lenguaje pues previsto. Esto afecta seriamente la parte lingüística y puede complicarse según como los síntomas que presente la persona. Algunos pueden tener pérdida total de lenguaje, otros moderada y otros pues pueden con tratamiento mejorar más el lenguaje. En cuarto lugar tenemos trastornos de la expresión. Este es un nivel bajo al expresarse o interactuar con otras personas. Este también habla de un bajo nivel en el lenguaje y también complica la expresión gestual. Tienen vocabulario reducido, complejidad para aprender nuevas palabras y hasta para decir frases cortas. Tenemos el trastorno de la comprensión. La capacidad para comprender es marcadamente inferior en la edad mental del niño. También es notable que afecta la expresión. Este trastorno tiene otro nombre, también lo pueden conocer como trastorno mixto del lenguaje receptivo o expresivo. Se complica en la pronunciación de frases, también puede llegar a darse por un déficit en distintas áreas del procesamiento auditivo. En estas podemos encontrar la discriminación de sonidos, la asociación de sonidos, también hay alteraciones en el almacenamiento, en la remuneración. En el otro es trastorno fonológico, que sería dislalia. Su principal característica es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad del niño, o sea, el idioma.
el tartamudeo, que lo conocemos como disfemia, el trastorno de la fluidez normal y la estructuración temporal para un lenguaje apropiado. Este puede repetir varias veces lo mismo, tanto sonidos como palabras o sílabas. En ocasiones se bloquea en algunas palabras o conversaciones y esto produce tensión en la persona, entonces pueden entrar como en una crisis cuando les pasa esto de que se quedan bloqueados. Estas son las categorizaciones de los trastornos Mi específicos del nombre es lenguaje. Jennifer Cristina Álvarez Sánchez. En este momento les voy a hablar sobre algunos trastornos del neurodesarrollo. Uno de ellos es el espectro autista. Este se define como una disfunción generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas, como la interacción social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. Hay varios tipos de autismo. Está el autismo o síndrome de Kanner, que los sujetos por lo general poseen una limitada conexión emocional con los demás. Pueden estresarse o agitarse cuando se exponen a ruidos específicos, luces, sonidos y prefieren ciertos colores, prendas y sitios. También tenemos el síndrome de Asperger, que es más complicado de diagnosticar. Tiene inteligencia media, alta, dificultades en habilidades sociales y el comportamiento se compromete seriamente su desarrollo, integración social y laboral. También tenemos el trastorno desintegrador infantil o síndrome de Heller, que este suele aparecer a los 2 años. Afecta las mismas áreas lenguaje, función social y motricidad, aunque se diferencia de estos en su carácter regresivo y repentino. También podemos ver el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Más que todo cuando los síntomas clínicos no encajan con los otros tres, se clasifican en este. Se refiere a un déficit de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares, restringidas y estereotipadas. Según el DSM-5, para diagnosticar o los diagnósticos que se tienen en cuenta para el espectro autismo son alteración cualitativa de la interacción social, patrones de comportamientos e intereses y actividades restringidos y repetitivos. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo ni retraso en el desarrollo cognitivo o el comportamiento adaptativo. Las intervenciones que se pueden tener respecto al espectro autista está la intervención domiciliaria, que sería un modelo de prestación de servicios que utiliza un enfoque en trabajo en equipo con la familia mediante una alianza de los profesionales y la familia para proveer la extensión del trabajo terapéutico en casa. También se pueden manejar posibles intervenciones familiares, que uno de ellos sería el DOMAN, que es un método que exige repetición de las diversas actividades durante varias veces al día. Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de las rutinas, ya que para los niños autistas es muy importante generar rutinas. Lo importante es hacer sesiones muy breves para que el niño o el padre de familia no se aburra. También encontramos el sistema Teach. Es fundamental para una enseñanza estructurada con estimulación visual. Los trastornos que podemos encontrar en el neurodesarrollo son los trastornos motores. Uno de ellos serían los trastornos de tics, que se definen como movimientos repetitivos, no rítmicos y estereotipados resultantes de contracciones musculares súbitas, abruptas e involuntarias. Cuando involucran a la musculatura laringofaringea o diafragmática, se denomina tics vocales, y para el resto de los músculos implicados serían tics motores. Uno de los trastornos de esta categoría sería el trastorno de Tourette, que se incluye movimientos repetitivos o sonidos no deseados, que no se pueden controlar, como el parpadeo constante, el encogimiento de hombros o el uso intempestivo de palabras ofensivas. Una de las, según el DSM-5,
Para poder diagnosticar o tener un criterio sería que en algún momento a lo largo de la enfermedad ha tenido tics motores múltiples, uno o más tics vocales, aunque no necesariamente de forma simultánea. Los tics pueden aumentar y disminuir en frecuencia, pero han persistido durante más de un año desde la aparición del primer tic. El inicio es anterior a los 18 años. El problema no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, como la cocaína, o a una enfermedad como el Huntington o encefalitis. Una de las posibles intervenciones que se pueden hacer serían con medicamentos que, por ejemplo, se podrían utilizar la fluoxetina, el haloperidol, que esos bloquean y disminuyen la dopamina y pueden ayudar a controlar los tics. También se puede utilizar psicoterapia, donde se puede favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico, que el paciente se implique de manera activa y responsable en el seguimiento de las pautas de medicación prescritas y desarrollar estrategias para el afrontamiento y superación de efectos Bueno, secundarios. muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mateo Lara Cardona y para darle continuidad al tema de los trastornos del neurodesarrollo voy a hablar un poco sobre la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es el término actualmente conocido para lo que se denominaba anteriormente o se conocía como retraso mental. Esta discapacidad es caracterizada por las limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento y se presenta antes de los 18 años. Las limitaciones implicadas en la discapacidad intelectual son esas habilidades a las que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares, ¿cierto? Es importante al abordar el tema de la discapacidad intelectual tener claro el enfoque multidimensional para poder tener una intervención oportuna a cada situación en específico. En este enfoque encontramos cinco dimensiones. La primera es las habilidades intelectuales. En la segunda sería como la conducta adaptativa, las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. La tercera, la participación, interacción y roles sociales. La cuarta, la salud física, todo lo que tiene que ver pues con la salud mental, eh, física y etiológica. Y la quinta es el contexto, todo lo que tiene que ver pues como el ambiente y la cultura. En las posibles intervenciones que se darían pues como en el ámbito educativo, voy a tocar tres, que sería pues la terapia asistida con animales, que son intervenciones con una meta concreta realizadas por los profesionales de la salud y educación, buscando la mejora física, emocional y cognitiva. La otra es la terapias recreativas, que es la recreación terapéutica que ayuda a potenciar aspectos físicos, sociales y emocionales y entre una de estas estaría la hidroterapia, que en temas de discapacidad neurológica aporta una rehabilitación pues muy significativa. La otra sería la terapia de integración sensorial, que serían pues terapias con el fin de organizar la información que recibimos de los sentidos y responder a esta de una manera pues como más óptima. Cuando nos referimos a las posibles causas de la discapacidad intelectual, serían causas biológicas como el desarrollo cromosómico, como infecciones, dificultades en el metabolismo, trauma- traumatismos, perdón, entre otros que han permitido clasificar esta discapacidad en distintos niveles. El primer nivel es leve. Se dice que su coeficiente intelectual está entre el 50% y un 70%. Representan un retraso cognitivo y una afectación leve en el campo sensorial motor. Hacen parte del sistema educativo, aunque su aprendizaje es más lento. El segundo es el moderado. Se dice que su coeficiente intelectual se encuentra por debajo del 50%, que genera necesidad de tratamiento y con terapia constante puede lograr una autonomía más grande. La tercera es la grave. En este caso, el coeficiente intelectual se encuentra entre el 20 y el 35%. Estas personas necesitan constante seguimiento ya que este grado se visualiza un daño neurológico. La cuarta es la profunda y el coeficiente intelectual es menor del 20%. Hay que tener un cuidado pues permanente y normalmente hay una probabilidad de vida muy baja.
porque esta suele estar acompañada por problemas neurológicos pues muy complejos y en muchos casos su discapacidad comunicativa suele ser pues muy inexistente. Listo. Voy de ahí, voy a pasar a el trastorno del retraso global del desarrollo. En este retraso global del desarrollo se dice que es una categoría nueva que tiene un aporte significativo en el campo escolar. Viene a cumplir un vacío a lo que se llama retraso madurativo. Este retraso se diagnostica en niños y niñas menores de 5 años, cuando estos no cumplen con el desarrollo esperado o el funcionamiento intelectual oportuno, ¿cierto? Cuando existe una sospecha de este retraso es muy importante realizar una historia clínica que contenga antecedentes familiares, desarrollo psicomotor, y es importante también una exploración física que tiene que ver pues como todo con todo lo de las alteraciones del crecimiento o malformaciones. Este retraso se visualiza una significativa carencia en componentes del neurodesarrollo como en la parte motor fino, grueso, que sería pues como la parte de la movilidad, en el lenguaje, en la parte cognitiva y social. En muchas ocasiones se cree que este retraso puede avisionar un futuro a la discapacidad intelectual. Cabe resaltar que es necesario reevaluar este retraso con tiempo, porque pueden haber pues grandes afectaciones. Identificado el retraso, su intervención debe tener en cuenta si coexisten con este problemas visuales o con auditivos o de motricidad o epilepsia o alteraciones de la conducta o problemas del lenguaje. Aquí se ven afectados pues todos estos tipos de cosas. En las posibles intervenciones, perdón, se da el tratamiento que se divide en farmacológico y las diferentes pues terapias serían en relaciones con los medicamentos. No existe alguno que mejore el desarrollo en estos niños, por lo que el tratamiento se enfoca en las problemáticas anteriormente mencionadas con las que pueden causar por las que pueden cursar estos pacientes, que sería pues como los auditivos, la motricidad o problemas de epilepsia. Una sería la terapia ocupacional en las posibles intervenciones, que es la que se encarga de evaluar las habilidades y las destrezas de un niño para potencializar el desarrollo de las que se encuentran alteradas o ausentes. Tiene pues como objetivo abordar las limitaciones de cada individuo y que favoreciera el desarrollo neurológico y neurofisiológico, emocional, social y funcional para prevenir y brindar manejo a individuos pues, o niños con todas estas discapacidades. La otra sería la terapia de neurodesarrollo con el concepto BOBAT, ¿cierto? Esta es la que habla o tiene como objetivo final em, proporcionar al paciente la capacidad de integrarse en la sociedad de la forma más independiente y autónoma posible. Es una terapia especializada aplicada a tratar los desórdenes del movimiento y la postura derivados de lesiones neurológicas centrales, ¿cierto? Y esta se basa en la discapacidad del cerebro de reorganizarse, pues, como para reorganizar todo lo que tiene que ver con la parte del Mi cerebro. nombre es Angie Milena Listo, Zapata muchas gracias. Romero. Bueno, dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos los de la comunicación, como es el trastorno del lenguaje. Este está referido a las dificultades persistentes para la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades: hablado, escrito, el lenguaje de signos y otros, entre otros. Diferentes componentes del lenguaje son el vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, deterioro del discurso, lo cual provoca limitaciones funcionales en las áreas de comunicación afectiva, la participación social, alcanzar logros académicos o laborales. También encontramos los trastornos del sonido del habla. Un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Esto puede hacer que el habla del niño sea difícil de comprender.
Los trastornos comunes del habla son los trastornos articulatorios, los trastornos fonológicos, la falta de fluidez y los trastornos de la voz o trastornos de la resonancia. También encontramos el trastorno de la influencia de inicio en la infancia, más conocido como el tartamudeo. El tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras, se prolongan los sonidos y se tienen interrupciones del habla conocidas como bloqueos. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quiere decir, pero se le dificulta el flujo normal del habla. Estos trastornos del habla pueden estar acompañados de comportamientos que muestran esfuerzos, tales como parpadeo rápido de los ojos, temblor de los labios. El tartamudeo puede dificultar comunicarse con los demás y puede influir en la calidad de vida y las relaciones interpersonales de la persona. También encontramos los trastornos de la comunicación social, conocida también como pragmática. Este trastorno de comunicación social es una entidad diagnóstica incluida en el DSM-5 y se caracteriza por las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, diferenciándose del trastorno del espectro autista por la ausencia de intereses restringidos y o actividades estereotipadas. También encontramos el trastorno de la comunicación no especificada. Se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Ya aquí terminamos los trastornos de la comunicación y les voy a hablar de la discapacidad intelectual, que también hace parte del trastorno del neurodesarrollo. Los niños tienen dificultades considerables tanto en el funcionamiento intelectual, por ejemplo, en la comunicación, en el aprendizaje, en resolver problemas, en la conducta, en la adaptación, por ejemplo, en las destrezas sociales, cotidianas, rutinas, higiene. Pueden ser leves o graves. Los niños con formas más graves suelen necesitar más apoyo, sobre todo en la escuela. Los niños con esta dificultad leve pueden adquirir algunas destrezas de independencia, en especial en comunidades donde hay un buen sistema de enseñanza y apoyo. Hay muchos programas y recursos disponibles para ayudar a estos niños a medida que crecen y se transforman en adultos. Le doy paso a mi siguiente compañera para que el neurodesarrollo se dé exitosamente. Deberíamos de tener espacios formales para compartir información y que se tenga participación de profesionales como psicólogos, psicopedagogos, logopedas, fisioterapeutas, psicomotricistas, neuropediatras, educadores, neurólogos y personas encargadas de la farmacodependencia, ya que muchos de los trastornos del Hablando como neurodesarrollo un poquito ya acerca de las cifras colombianas en las que se presenta en los trastornos del neurodesarrollo, encontramos en la página de salud mental que hicieron una encuesta en la cual se dieron cuenta pues que esto abarca principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Se dice que de cada 100 niños, 10 o 15 niños presentan problemas mentales. Estos pues acá los categorizaban como por consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, por el abandono escolar o por conductas delictivas. Y también se presentaban pues como problemas sociales. Se habla pues, acá hacían como una comparación y se dice que las cifras en América Latina y el Caribe son muy similares. Están entre el 12,7% al 15%. Estos se vinculan también, pues van como muy ligados de la mano con problemas nutricionales, falta de estimulación temprana. Los expertos consideran que el desarrollo de las habilidades sociales y las capacidades de afrontamiento ayudarán a prevenir enfermedades como la depresión, la ansiedad y la anorexia y la bulimia.
y otros trastornos alimenticios, así como el consumo de las sustancias. Entonces se habla de que si tienen una buena, pues cuando la madre está en embarazo y tiene un buen proceso, es menos propenso a que el niño pueda como desarrollar estos problemas, o pueda presentarse con estos daños. E igual, todos estos pues tienen como tratamiento y se pueden mejorar, pero si hay un nivel muy alto de trastornos del neurodesarrollo en Con Colombia. nuestros chicos de la Fundación Integrar, partimos de sus necesidades y sus prioridades de intervención. Es decir, nuestros días están divididos por rutinas en donde en cada una de esas rutinas tenemos unas actividades funcionales enfocadas a lo que necesita cada uno de los chicos. Entonces, por ejemplo, se enfatiza en rutinas de cuidado propio, que son todas las de vestido, comer solo, cepillarse dientes, bañarse. Por otro lado, también están las rutinas de actividad física para pues garantizar que haya atención conjunta, que haya seguimiento de instrucciones, para garantizar que haya pues como un fortalecimiento como de cada uno de sus músculos y de sus segmentos corporales, tanto fino como grueso. También por otro lado tenemos todas las actividades que son como de entretenimiento y ocio, que van a tenerse en cuenta todos los intereses y necesidades sensoriales que tienen nuestros chicos. Entonces, ¿qué son capaces de hacer solitos? ¿Qué son capaces de usar de manera funcional? Entonces hay chicos que juegan con carritos, hay otros que quieren estar con una cobijita y echársela como de manera sensorial. Entonces esas son como de entretenimiento y ocio. Por otro lado están las actividades de juego con otras personas, pues como de la familia o del contexto, que ya sería pues como toda la parte social. Aquí enfatizamos pues como en esas interacciones y relación que tienen con el otro para que sepa que el otro también puede participar de su juego. También tenemos el trabajo de rutinas de participación y vida de hogar, en donde nuestros chicos eh, ayudan, colaboran, se involucran en el proceso de los quehaceres de la casa. Entonces cuelgan ropa, lavan platos, eh, limpian una mesa, limpian vidrios. Todo depende de las necesidades de los usuarios. Ahí ya van a partir qué apoyos necesita. Entonces el adulto es quien da el modelo, acompaña y da el apoyo ideal para que esa habilidad se pueda enseñar. Y ya finalmente tenemos como esas actividades en la comunidad, que es de participación. Entonces también pueden salir a caminar, pueden hacer uso pues como de las ludotecas, bibliotecas, o sea, como de manera muy normalizada, que tengan unas habilidades y unos comportamientos muy adecuados para que puedan participar como de esta comunidad. Los profesionales estamos acompañando a las familias principalmente para que ellos sean a hoy quienes acompañen el proceso de su hijo, teniendo en cuenta como unas metas y unos objetivos a trabajar de manera trimestral. Entonces se hace ya un programa de aprendizaje que sería como el paso a paso de cada habilidad que se quiere enseñar, y todo va a depender como del proceso de aprendizaje que tiene el usuario para